actualidad informativa con invitados de lujo, la oportunidad del doctor Gabriel Gallego Montes, docente de la Universidad de Caldas, y viene a mostrarnos un producto de altísima calidad. Es además un motivo de orgullo mostrar la historia del departamento de Caldas y del Tolima en una obra que recientemente fue lanzada en la ciudad de Manizales, también en uno de los municipios de el Tolima, y pues viene a contarnos de una labor titánica que ha desarrollado con otros docentes y un grupo de investigadores acerca de la historia del cable aéreo más largo del mundo. Pero que sea nuestro invitado, el doctor Gabriel Gallego Montes, quien empiece a contarnos acerca de este reto que realmente pues resultó ser todo un éxito. Buenos días. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Bueno, entonces te cuento, este libro recoge 4 años de trabajo, tanto de la Universidad de Caldas como de la Universidad Nacional Sede Manizales, de un grupo de investigación que fuimos sumando diferentes personas que han pasado por el proceso, alrededor de unas 20 personas, entre estudiantes de pregrado, investigadores, bueno, y la profesional Laura Sofía Mesa y yo, que al final terminamos haciendo todo el trabajo editorial y de curaduría para que pudiésemos tener este libro que, como te decía hace un rato, yo creo que son como los 2 libros que se lanzan en la ciudad, diríamos como en este formato, libros de colección, libros bellos, estéticamente muy bellos, que es el libro del Palacio Amarillo y este libro del cable aéreo más largo del mundo. Bueno, un libro de lujo que cuando ustedes tengan la oportunidad de pasar estas páginas, porque ha sido impreso y esa es como su mayor ventaja, el poder apreciarlo, tenerlo en manos, pasar las páginas, apreciar no solamente la lectura, la investigación, la historia del cable aéreo de Manizales Arveo, cable más largo del mundo en su momento, sino también pues de una riqueza visual, porque el libro pues viene acompañado de tradiciones culturales y también tradición gastronómica de la región. Toda esta investigación, ¿por qué pues les inquietó este tema? Bueno, todo esto empezó en pandemia y empezó como haciendo unos videos caseros, porque con un grupo de 4 compañeros, el profesor José Fernando Vasco, la profesora Jenny Norela y la comunicadora Paula Bernal y yo, empezamos diciendo, venga, ¿qué vamos a hacer a los abuelos? Entonces mi mamá y una tía son muy contadoras de historias del cable aéreo, porque ellas de niñas vivieron en el cable aéreo, mi abuelo fue aceitador, entonces comenzamos con ellas a hacer videos caseros, como en pandemia, que había que poner a hacer a los abuelos, actividades, a que ellas narraran historias. Y comenzaron a narrar historias y a partir de la narrada de historias de ellas, de otras personas, en YouTube, comenzamos a hacer difusión en redes sociales, armamos unos primeros 9 videitos muy caseros que llamaron Memorias de Cuarentena, que era como historia oral del cable aéreo, o sea, abuelos contando historias del cable aéreo. Luego con eso nos dimos cuenta que en el año 2022 se cumplirían 100 años de la puesta en funcionamiento, entonces ya con un grupo de profesores más grande de la universidad, del Departamento de Historia y Geografía, y se sumó de la Universidad Nacional, armamos ya un proyecto de que se llamó Misión Científico-Social y decimos ya incursionar en el territorio, año 2021, que se comenzaron a levantar las restricciones de pandemia, en el año 2022 se siguió ejecutando el proyecto, en el año 2023 se ejecutó un proyecto ya que tiene una dimensión mucho más arquitectónica y una dimensión que es todo el levantamiento de fichas del ministerio. Ahí participaron otros profesores y todos esos, diríamos, esos 4 proyectos, dijimos, venga, ¿y cómo ponemos en conocimiento de la comunidad y de toda esta información al servicio de la comunidad? Y decidimos el año pasado con el equipo armar un libro, pero no pensábamos que iba a salir un libro tan bello. Y ya Sofía y yo hicimos el trabajo de curaduría, habíamos hecho un trabajo pionero de recetas de cocina tradicional en Herbeo. Esto empezó en Herbeo se hicieron varios productos, uno que se llamó Aves del Cable Aéreo, que es Sí. muy bello, que es un plegable, a cada estación del cable en el municipio de Herbeo se le dedicó una ave y se hizo un plegable muy bello, y con una compañera que se llama Sara, ella hizo un trabajo de gastronomía, de antropología de la alimentación, y se recuperaron como 9 o 10 recetas de cocina, luego con otra compañera en Herbeo. Entonces ya lo que hicimos fue, bueno, y aquí en Manizales, ¿cómo hacemos las recetas? Y nos pusimos como a hacer todo un trabajo el año pasado con apoyo del Centro Transmedia de la Universidad de Caldas, y fueron como piezas de rompecabezas. O sea, teníamos recetas de cocina, teníamos muchos testimonios de abuelos, objetos que habíamos recuperado en la tradición oral y en todo el trabajo de inmersión en los municipios. Entonces lo que hicimos fue como armar todo este rompecabezas y productos de este libro, que tiene como 2 partes o 3. Una primera parte del libro que son historias, breves historias del cable, Sí. con fotografías antiguas, muy lindo toda esa primera parte, y en la segunda
decidimos que esta historia fuera contada de otra manera. Dijimos, a ver, ¿cómo contamos la historia de cada estación del cable? Que son 22 estaciones de aquí hasta Mariquita. Entonces, lo que hicimos fue coger cada estación con la gente que vivió en la estación o con las familias de las comunidades, decidimos otorgarle un valor, diríamos, el valor simbólico y el valor histórico, una receta de cocina de la estación propia de la gastronomía de la zona y un objeto propio del cable, bien sea que la gente lo tuviera o que hubiese sido transportado por el cable, porque hay de diferentes tipos de objetos. Entonces, con esos, diríamos, 5 elementos, se armó, diríamos, cada historia de cada estación del cable, de las 22 que están ahí, y al final, producto de un trabajo también que hicimos de esos encuentros casuales de la vida, hace como unos años, como unos 4 años, vino un bisnieto de Lindsay. Nosotros no sabíamos que era el bisnieto, sino que se le hizo el recorrido cultural que se hace con Jamie en la Universidad Nacional, en la Facultad de Arquitectura, y después de que le hicieron el recorrido, el chico dijo, es que yo soy bisnieto de Lindsay. Entonces tomamos las notas, y bueno, Jamie, y comenzamos un cruce de correos, y su mamá, cuando le contamos que estaba sacando el libro, nos dijo, yo tengo unas fotos que nadie conoce, y entonces nos mandó 100 cartas de Lindsay, 100 cartas que James Lindsay escribió en Manizales y en Ocaña y en otras partes del país, relatando cómo construía los cables aéreos, y escogimos una carta muy bella, que es la carta 84, donde él relata un viaje por el cable aéreo viniéndose de Mariquita hasta Manizales, nombra personajes de aquí de la ciudad, cómo fue recibido. Entonces al final hay una especie como de colofón donde está una reseña de quién era James Lindsay y una carta muy bella donde él relata, diríamos, su viaje por el cable. Y al final, Felipe Hoyos Corbel, que había hecho 2 videos muy bellos sobre la historia del cable aéreo. Entonces tenemos 4 códigos QR que llevan a diferentes tipos de material ya visual para que quien quiera decir yo quiero conocer más del cable pueda mirar material visual complementario al libro. Por lo que usted acaba de narrar y como autor de esta obra e investigador, pues se me antoja que además del libro y de las piezas que ustedes han recolectado, pues se podría incluso hasta crear un museo del cable aéreo. En eso estamos pensando. De hecho, una de las conversaciones que tuvimos con el gerente de la Asociación Cable Aéreo es que en la estación del cable, de la línea 3, él quiere montar ahí como una especie de museo. Nosotros le hemos dicho que como Universidad Nacional y Universidad de Caldas tenemos pues todo esto de bagaje, nosotros somos entidades públicas y la idea es que podamos hacer un convenio y de ahí se puede construir algo bien bello para que la gente conozca. Pero también nosotros en todo el recorrido descubrimos que la estación La Esperanza, que queda al pie de la Hacienda La Esperanza, del 8 para bajito, es la estación de todo el cable que está mejor conservada. Es la estación del cable, eso está en manos de una empresa que es la que, diríamos, transporta los oleoductos del país, que se llama Zenit. Entonces, la idea del año entrante, vamos a presentarnos de nuevo al programa de estímulos culturales, porque este libro tuvo apoyo del programa de estímulos culturales de la Alcaldía de Manizales, sí. Y la idea es que podamos construir un centro de interpretación del cable a esa altura, o sea, que sea como que sea un elemento más que contribuya a dinamizar turísticamente toda esta zona. Estamos con el equipo mirando cómo el año entrante comenzamos a hacer como los diseños, como lo que llaman fase 1, estudios, diseños, mirar cómo se puede montar algo con todo el material y con todo lo que tenemos. Realmente creo que la ciudad y la región se merece un museo de los sistemas, porque no solamente es el cable Manizales-Mariquita. Hay que recordar que Manizales hace 100 años fue la capital mundial de los cables aéreos. De Manizales salían 102 kilómetros de cables aéreos, 22 kilómetros para el norte hacia Aranzazu, 10 kilómetros de un cable que se proyectó hacia el Chocó, pero que solamente pudo llegar hasta la vereda Malabrigo por la crisis económica de los años 30, y el primer cable aéreo a Villa María que permitió la reconstrucción de la ciudad después de los incendios. Si uno suma los 4 cables aéreos que tuvo la ciudad hace 100 años, daban 102 kilómetros, y eso pone que la ciudad hace 100 años era la capital mundial de los cables aéreos. O sea que podemos montar algo que recree como lo que ha sido, diríamos, la apuesta que ha tenido la ciudad por la movilidad sostenible, y yo creo que nos merecemos un museo de los cables aéreos de la ciudad. Esta es una riqueza y una historia cultural muy, muy, muy importante e histórica además. Bueno, ya tenemos cautivos a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y seguramente que ya están antojados de poder deleitarse con esta obra, de adquirir el libro, de conocer su contenido y demás. Este libro, esta obra, El cable aéreo más largo del mundo, que tiene además es una edición de lujo en tapa dura,
¿Dónde lo pueden encontrar los manizaleños, los caldenses, los colombianos y los manizaleños que viven en el exterior y que quieran cuando vengan a Manizales pues llevarse esta obra que es espectacular? Sí que es un libro de colección de esos, como decimos, un libro de poner en la sala de la Sí, casa, sí. porque realmente es un libro que antoja verlo, palparlo, olerlo. Este libro se puede conseguir, ya terminamos la fase de preventa, ahora se puede conseguir tanto en Leo Libros como en la librería Ágora, que queda ahí al frente de San Cancio. Son los dos puntos de distribución que tenemos del libro acá y seguramente estamos haciendo unos acuerdos con una distribuidora de libros para que el libro pueda llegar a diferentes partes del país a través pues, de estas cadenas de distribución que tienen los libreros. Uno, Claro. pues simplemente lo que hace es como el trabajo pues, de editor y de que realmente generar cosas lindas, estéticamente bellas, para recrear nuestros sentidos. Y estamos ya coordinando con una casa editorial para que haga la distribución en todo el país. Bueno, remontémonos a la historia del cable aéreo, a su montaje, a esa hazaña de los emprendedores que en estas montañas tan agrestes, pues decidieron pues montar un cable aéreo y que tuviera una extensión de 72 kilómetros que nos llevara de Herveo a Manizales y de Manizales a Herveo pasando por Mariquita y demás. Sí, este proyecto yo creo que se asocia mucho con la forma también de creación del departamento de Caldas. Cuando Caldas se crea en 1905, los líderes de la época comenzaron, diríamos, a explorar. Ya venía en un auge la industria cafetera, pero también con unos costos muy altos y muchas dificultades para salir de la ciudad en medio de la montaña. Pensemos en el año 1905, 1910, había unas ganas como de cómo salimos de estas montañas. Y los líderes de la época, diríamos la élite de la época, eh, comienzan a explorar y se dan cuenta que James Lindsay ya venía construyendo cables aéreos en España y lo contactan. Y por la delegación, Aquilino Villegas y otros líderes de la época, líderes cafeteros de la época, Pinzón y otra gente de la época, lo contactan, él llega a hacer las visitas de exploración y el cable, después de que se hacen todos los acuerdos con la nación, hay que recordar que Manizales en esa época tenía un gran protagonismo frente al Estado Nacional. No es como ahora, sino que en esa época Sí. teníamos un gran protagonismo en el Estado Nacional. Silvio Villegas, Aquilino Villegas, mucha gente eran ministros, tenían una gran influencia, lograron la concesión, o sea, como una extensión del ferrocarril de la Dorada, el cable aéreo, y se inicia el trabajo de exploración hacia el año 1912, constructivo, desde el 10 hasta el 11 exploración, luego todo el trabajo constructivo. Se construye hasta 1914 la primera sección o la primera parte y termina en Frutillo, pero la Primera Guerra Mundial frena todo el trabajo, toda la demanda que hubo de hierro y de acero para la obra, y fue cuando se construye la Torre 20 como una forma de la que tenemos aquí arriba en arquitectura, en la zona del cable, como una forma de salvar, diríamos, el proyecto. Y luego el proyecto se retoma finalizada la Primera Guerra Mundial en el año 1918 y concluye en 1922 con la llegada a Manizales de lo que llaman la vagoneta insignia con Lince y los ingenieros. Pero este libro, más que dedicarle la obra a los que fueron como los grandes pioneros, es un libro que se le dedica a la vida cotidiana, a la historia, a la vida cotidiana, a la historia a la gente, porque no se nos puede olvidar, como dijo don Arnoldo Algudelo, que es una de las personas que tenemos ahí, que fue, diríamos, una persona muy versada sobre el cable, un trabajador del cable que vivió mucho tiempo en Herveo, que decía que de las grandes horas siempre se llevan como los pergaminos los ingenieros. Y aquí está, este libro se le dedica al INSE y una partecita chiquita, pero la mayoría es a las familias que vieron el cable, a los trabajadores. Hay un homenaje a los trabajadores. El cable contrató más de 500 trabajadores en el sistema. La mayoría eran campesinos, peones, gente que aprendió el oficio de manos de los ingleses, pero que diríamos fueron ellos los que realmente también, como lo dice la bisnieta de Lindsay y está en el colofón, ella dice, Lindsay confió mucho en los talentos locales, en la gente que a pesar de que no era gente que tuviera grandes destrezas en ingeniería o en matemáticas, pero tenían ese saber local, las montañas, conocían todos los vericuetos que tienen nuestras Sí. montañas, y realmente el cable fue un éxito en los años en que funcionó, bueno, hasta que entró en declive después de los años 50, no solamente por la magia y por todo lo que fue, diríamos, el ingenio y la destreza ingenieril, sino realmente por el conocimiento local que está en manos de los trabajadores y de las mujeres que con su administración de la vida cotidiana permitían que este sistema funcionara.
Pues bien, este programa amerita una segunda parte porque definitivamente hay mucho que contar de la historia alrededor o en torno al cable aéreo más largo del mundo. Pues hemos relatado una historia más que sobre todo nuestro invitado, Gabriel Gallego Montes, docente universitario, investigador y coautor de esta obra, El cable aéreo más largo del mundo. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. A ti, Martín, por la invitación y un saludo navideño para todas las personas que nos siguen en estas redes sociales.